Patrón Composite. ¿Qué es el patrón Composite? El patrón de diseño Composite se basa en darle una solución sencilla a los programas con composiciones recursivas y objetos parecidos. Esto se hace a partir de la jerarquía entre objetos con similitudes, la composición de objetos complejos a partir de objetos más sencillos y la recursividad entre objetos. Objetos con similitudes. Este patrón nos indica que al tener un programa con objetos que tengan semejanzas entre sí, lo ideal sería agrupar los objetos con características y comportamientos similares. A partir de estas, crear un objeto con las similitudes y así derivar los demás objetos de este. De esta manera, simplificar el código y el tratamiento de objetos. Como podemos ver en la imagen, se utiliza la herencia para que los objetos con similitudes hereden de un objeto con todas estas semejanzas y ya las clases que heredan tener solo las particularidades de cada objeto. Podemos darnos cuenta de que este diagrama puede relacionarse a un árbol, donde la raíz es la clase con similitudes y las hojas las clases con particularidades. Recursividad. Con respecto a la recursividad, este patrón nos indica que, si tenemos un objeto que puede estar conformado de varios objetos con semejanzas, o incluso objetos igual a este, utilizar la composición de esta clase con la clase que tiene las características y comportamientos en común. La imagen nos muestra que la clase con particularidades del objeto 3 hereda de la que tiene las similitudes, pero aparte la clase del objeto 3 también está compuesta de objetos con similitudes. Esto hace que dentro de la clase puedan existir los objetos 1, 2 o incluso 3. Estructura. Como nos muestra la imagen, el patrón Composite se construye a partir de mínimo 3 elementos: Component, Leaf y Composite. Component. La clase Component o componente es una interfaz o una clase abstracta donde se encuentran las características y comportamientos similares de las clases herederas. Esta es la clase que extenderán o implementarán las clases Leaf y Composite. La clase leaf u hoja es la que almacena las particularidades de las clases que extienden o heredan de component. Estas clases son las que se encuentran al final de la jerarquía, o si lo vemos como un árbol, son las últimas hojas que se encuentran en cada rama. La clase composite es la encargada de la recursividad de este patrón, ya que a pesar de que esta clase hereda de component, también contiene objetos tipo component y objetos tipo composite dentro de ella. Esto hace que tenga los atributos y métodos de la interfaz de component, pero también dentro de ella tiene elementos con los mismos atributos y métodos que define esta interfaz. Entre las ventajas del patrón Composite encontramos que al ser un patrón basado en recursión y polimorfismo, facilita la representación de estructuras altamente anidadas. Por otro lado, se tiene la gran escalabilidad y flexibilidad que le da el software, ya que añadir nuevos objetos e integrarlos con el sistema se vuelve sencillo. Y por último, las consultas suelen ser sencillas también, por lo que el código se vuelve simple y conciso. Por otro lado, entre sus desventajas se puede ver que la implementación de la interfaz puede llegar a ser un dolor de cabeza, ya que tiene varias consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, que de antemano se deben decir cuáles operaciones van en la interfaz y cuáles en las clases Composite. Por último, se tiene que el diseño puede ser demasiado general, por lo que puede ser difícil de comprender el diseño. Ahora algunos ejemplos del patrón Composite. En primer lugar, tenemos los sistemas de datos. Los sistemas de datos están entre los componentes más importantes de un software de dispositivos. Los ficheros simples se representan como objetos leaf y las carpetas, que pueden contener asimismo ficheros u otras carpetas, como objetos complejos. Otro claro ejemplo son los menús de software. Los menús de programa representan una aplicación típica del patrón de diseño Composite. La barra de menú contiene una o más entradas principales, como por ejemplo archivo. Estas entradas principales proporcionan acceso a varios objetos del menú que pueden seleccionarse directamente o que contienen otros submenús. Como último ejemplo, las interfaces gráficas de usuario. El patrón Composite juega un papel importante en el diseño de interfaces gráficas de usuario. Aparte de simples objetos leaf como botones, campos de texto o casillas de selección, los containers como paneles o marcos permiten una estructura limpia y una mayor claridad.